a Dios. Él le hizo la primera pregunta a Dios. Este profeta le dice al Señor: ¿cómo va a ser posible que exista tanta injusticia en el pueblo y tú te mantengas indiferente? Y Dios le responde y le dice: no estoy indiferente. A su tiempo y en su momento yo voy a traer un pueblo, que son los babilonios o los caldeos, para que juzguen la injusticia que reina en el pueblo de Judá. Y nos quedamos en esta pregunta entonces. Cuando Habacuc escucha la respuesta que Dios le da, entonces entra un conflicto en la mente y el corazón de Habacuc y dice: pero ¿cómo va a ser posible que tú utilices un pueblo más injusto que tu pueblo para una causa santa? Y ahí estamos en esa gran pregunta. Él no entiende cómo Dios, y es la gran pregunta de Habacuc, él no entiende, como yo tampoco, ayúdame, cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa. Él no lo entiende, y esa es la gran pregunta de Habacuc: ¿cómo es posible? Y la semana pasada caracterizamos a los babilonios, dimos una serie de características de esta nación y de este pueblo que verdaderamente, hermanos, es espeluznante cuando hablamos de esta nación. Por lo tanto, en la opinión del profeta, como nosotros diríamos en buen Caribe, en un buen hispano, el remedio era peor que la enfermedad. Y no cabe en la mente de Habacuc. ¿Cómo va a ser posible? En él no entendía cómo un Dios santo, justo y bueno usara a una nación tan malvada para castigar a su propio pueblo, los judíos. Él no lo entendía, no lo comprendía, no lo asimilaba. Por lo tanto, él declara: es verdad que nosotros somos pecadores, es verdad que somos rebeldes, es verdad que hay injusticia dentro del pueblo, merecemos el castigo, pero Señor, los caldeos son mucho peor que nosotros. Y mientras yo valoraba y estudiaba esto, esas palabras de Habacuc todavía resuenan en el siglo XXI. ¿Es cierto o no? ¿Por qué a mí, Señor? Si este que está en la esquina es peor que yo. Y hacemos una comparación y queremos, por lo tanto, que Dios actúe de acuerdo a nuestra justicia. ¿Es cierto o no? ¿Es una realidad? Pero la Biblia dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia en la presencia de Dios. Y aquí está debatiéndose Habacuc en estas preguntas. Y ahora su pregunta: ¿cómo puede Dios corregir a su pueblo usando a una nación tan cruel, tan altanera? En mi mente no cabe esto, no se ajusta. Le era muy difícil entender cómo era posible que Dios, que no toleraba el pecado, que miraba la injusticia y la juzgaba, se iba a mantener callado ante esta crueldad, esta injusticia de los babilonios. Por lo tanto, le sorprende la forma en cómo Dios actúa. Y hermanos, de veras que nosotros en nuestro andar cristiano muchas veces nos sorprende la manera en cómo Dios actúa, verdaderamente. Porque nosotros, y lo hemos repetido muchas veces desde este altar, no podemos pensar que Dios va a actuar de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra lógica y a nuestro criterio. Nosotros no podemos encerrar a Dios a nuestra forma de pensar y a nuestra justicia. Dios es trascendente, está por encima de todo lo que Él creó. Y es inmanente en el sentido de que se ha dado a conocer a nosotros a través de la persona de Jesús. Pero Dios no se encierra a nuestro pensamiento ni a nuestro marco mental. Dios actúa por encima de nuestra justicia. Y por eso nos sorprende muchas veces cuando Dios maneja los asuntos de una forma diferente a como nosotros creemos que debería de haberlo manejado. ¿Es verdad o no? Seamos honestos, hay veces que tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Dios debió de haber actuado de esta forma. Dios debió de haberlo cogido por el cuello y haberle dado un apretoncito. ¿Es verdad o no?
Dios debió haber actuado de esta forma. Y oramos al Señor y le decimos, mira Señor, si tú haces esto, y como que lo estuviéramos guiando. ¿Es verdad o no? Todos hemos caído en ese tipo de oración. Porque realmente, por eso me encanta este libro, porque me descubre a un hombre que es un siervo de Dios, pero que tiene sus dudas, tiene sus inquietudes, tiene sus preguntas, para que nosotros entendamos que como personas también las tenemos, pero que lo importante de todo es como un Dios de misericordia es capaz de comprendernos y ayudarnos a salir de cualquiera de esas dudas. Amén. En el versículo 13, hay una paráfrasis del versículo 13 en el libro de Habacuc, que en el capítulo 1, que él dice, somos malos, pero ellos solo son mucho más. Tú que no toleras el pecado en ninguna de sus formas, ¿permanecerás quieto mientras ellos nos tragan? Él no lo entiende, se da cuenta, no lo comprende. Y verdaderamente, hermanos queridos, a veces parece como si a Dios no le importara nada, como si se hubiera olvidado de los suyos, como si de veras estuviera ausente del escenario en el que nosotros vivimos. En el Salmo 73, nosotros encontramos un ejemplo clásico de esto que yo les estoy diciendo, por decirlo de esta manera. Un ejemplo clásico. El Salmo 73 lo escribe un hombre que estaba al servicio de Dios, un ministro de alabanza, un levita, un hombre consagrado a Dios, un hombre dedicado a Dios. Y él tiene una cantidad de dudas y preguntas y comienza a mirar al mundo. Rápidamente se lo voy a parafrasear. Comienza a mirar al mundo y dice, wow, llevo tantos años sirviendo a Dios en el templo, adorando a Dios, y sin embargo cuando miro allá, aquella gente que ni creen en Dios, que lo maldicen y que blasfeman, como prosperan. Se lo voy a llevar contemporizadamente. Ando con un carrito del 92 y estos impíos andan con un carro del año. Es lo que quiso decir de alguna forma. ¿Me están entendiendo? Digo, me estoy haciendo entender. Después léalo con detenimiento. He servido a Dios, he estado aquí dedicado al Señor. Ellos logran con creces los antojos de su corazón, prosperan todo lo que quieren, hacen y van y dicen, y aquello es tremendo, no son estorbados. Y yo que estoy aquí sirviendo a Dios y consagrado, como paso trabajo. Soy azotado todo el día, las cosas no me salen como yo quiero. Con cuánta lucha vivo mientras yo sirvo a Dios y esta persona ni adoran a Dios y mira cómo prosperan. Él se puso a mirar eso. Como, quién sabe si nosotros no lo hemos hecho también. Porque es natural, es normal, de alguna forma. Hasta que este hombre dice, quise hablar como ellos, quise actuar como ellos, quise hacerlo, pero hasta que entré, dice el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, no entendía, era como una bestia delante de ti. Wow, ¿a qué punto llegó este hombre? De entender a plenitud la diferencia, hermanos, la diferencia. Y por eso es que en el versículo 23 él dice, pero con todo y a pesar de mis dudas y a pesar de mis preguntas y a pesar de que no entendía lo que estuviera ocurriendo, Señor, tú sabes que yo estuve contigo, tú sabes que yo seguí creyendo en ti. Señor, tú sabes que tú eres mi Dios y que a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en el mundo. Esa es la crisis por la que atravesó Asaf y es la crisis por la que nosotros podemos atravesar también, hermanos. Porque no estamos exentos de pasar por momentos y circunstancias de esa manera. Pero algo que me llama la atención en la vida de Habacuc es que realmente este hombre no perdió su fe y su confianza en el Señor. A pesar
de que no entendía la manera en cómo Dios procedía. A pesar de que está asombrado de la manera en cómo Dios hace justicia, él no deja de creer que su Dios es eterno y santo. Amén. Porque, como les decía la semana pasada, algo que me impactó en el estudio del libro de Habacuc es que a pesar de todas sus preguntas, él nunca dudó de la existencia de Dios. Porque lo peor es que cuando caemos en crisis y comenzamos a permitir que ideas vengan a nuestra mente, este matrimonio es una desgracia, la economía es un problema, esta situación con los hijos, esta situación con el trabajo, esta situación con el manager, esta situación con el supervisor, y comenzamos a cargarnos y a cargarnos. Lo peor es que dudemos de que Dios exista y que Dios nos ame. Eso no llevó a Habacuc a ese extremo. Él, a pesar de que no entendía la forma en cómo Dios procedía, él seguía creyendo que su Dios era eterno y era santo. Amén, hermanos. Y eso es importantísimo. Gloria a Dios. En el versículo 12 usted lo puede corroborar. Además, en medio de su confusión, porque verdaderamente había una confusión entre su teología y la realidad que estaba ocurriendo. Su teología decía: Dios es santo, justo, eterno y bueno. ¿Cómo es posible que este Dios utilice personas tan injustas para una causa justa? No entendía, no comprendía, había confusión. Y a pesar de su confusión, él confía que Dios no dejará morir a su pueblo, porque siempre Dios había sido su refugio. Por eso es que él dice: no moriremos. En otras palabras, a pesar de que apliques juicio, tú vas a preservar a tu remanente. Tú vas a estar con nosotros. Dan gloria a Dios. Qué tremendo. Tercero, acepta la realidad de que Dios usará a los caldeos. Acepta la realidad de que Dios usará a los caldeos para disciplinar y corregir los pecados de Judá. Él acepta esa realidad, pero tiene la firme convicción de que Dios no permitirá el exterminio de su pueblo. En otras palabras, no entiendo todo lo que está ocurriendo, Señor, pero yo sé que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a cuidar, que tú nos vas a proteger, que tú vas a estar con nosotros. Aleluya. Y cuarto lugar, él sigue creyendo en la justicia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado Dios. Y eso es elogiable, hermanos. El versículo 12 de este capítulo dice: Dios de Israel, tú eres un Dios santo. Siempre has existido y no nos dejarás morir, porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. Ese es el concepto que él tenía de Dios. Por eso yo insisto constantemente, iglesia, en que el concepto que nosotros tengamos de Dios es lo que nos capacita a tener una relación íntima con él y a depender de él. No solo es saber que se llama Jesús, sino conocer quién es Jesús. No solo saber de que oídas te había oído, Señor, he oído de ti. No es un problema de referencia, es un problema de conocimiento verdadero acerca de quién es Jesús, de quién es Dios. Amén. Cuando existe esa convicción, no importa que vengan las tormentas de la vida, vamos a permanecer fiel a Dios, porque sabemos en quién hemos creído. Y es lo que está viviendo Habacuc. Dos cosas nos invita Habacuc. Número uno, a confiar en el Señor bajo cualquier circunstancia, aun cuando los caminos de Dios parezcan inexplicables, aun cuando las puertas que se nos abren o las circunstancias que vivimos parezcan absurdas. Si estamos convencidos de que Dios es el que nos encamina y nos guía, confiemos en el Señor, porque Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. ¿Estamos seguros de esto, hermano? Amén. Alabado sea Dios. Habacuc nos invita en segundo lugar a esperar y aceptar la respuesta de Dios, cualquiera que ésta sea. El profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 9, él dice que los pensamientos de Dios son superiores a nuestros pensamientos. El apóstol Pablo dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón y no me lo ha quitado. Él me ha dicho solo: bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad.
Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que si vamos a orar, vamos a aceptar la respuesta que Dios nos va a dar. Amén. Qué pena que hay tantas personas que se ponen bravas con Dios. ¿Usted sabía? ¿Eso es posible? Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que sea posible que algún creyente se ponga bravo con Dios? ¿Hay quien se pone bravo con Dios? Porque Dios no le dio lo que Él le pidió. O Dios no le respondió como Él quiso. O Dios no obró de la forma en como Él quería. Pero cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que orar sabiendo que sobre todas las cosas tenemos que pedir: Señor, haz tu voluntad. Y es importante entender que el cristiano, tal vez esto que yo les voy a decir suene un poco extremista, pero es mi experiencia, hermanos. Nosotros tenemos que, después que conocemos a Cristo, entregarle a Dios nuestro libre albedrío. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Aun cuando lo que Él nos dé y la respuesta que nos dé no coincida con nuestra voluntad. Nosotros no podemos pretender que Dios haga lo que nosotros queremos. Somos nosotros los que debemos hacer lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo con eso? Importante. Y esto nos lo enseña Habacuc. Él no entendía, pero si eso es lo que tú has decidido, tú sabes lo que estás haciendo. ¿Cuántos creen esto? Y Dios le responde. Dios le responde. Habacuc se puso en el lugar donde Dios le responde, Dios juzgará también a Babilonia en su debido tiempo. Dios le dice a Habacuc: no te angusties, hombre, porque también ellos van a ser juzgados en su tiempo, en su momento. Yo voy a hacer justicia. Y me llama la atención en el capítulo 2, si usted me está siguiendo, cómo Habacuc se puso en el lugar donde Dios le hablaría. Porque tristemente, hermanos, a veces como creyentes, y me disculpa que sea tan directo, muchas veces como creyentes nos vamos de la zona de bendición. Pero Habacuc se puso en el lugar donde sabía que Dios le iba a dar una respuesta. Se puso como un centinela, no esperando ni velando al enemigo, sino esperando y velando que Dios le diera una respuesta. Amén. Esperó una respuesta. Estaba dispuesto a escuchar a Dios. Estaba dispuesto a escuchar a Dios. Después de hacer la pregunta, él esperó que Dios le respondiera. Y eso es importante. Y a mí me llama la atención cómo Dios no regañó a Habacuc. Dios no le dijo: es verdad que tú eres preguntón. Tremendo, chico. Tremendo. Habacuc. No lo regañó, hermanos. Porque no hay cosa más importante en nuestra relación con Dios que nuestra transparencia con Dios. ¿Ustedes son capaces de entender esto como yo? Importantísimo, mis hermanos, de veras. Y aquí encontramos 4 cosas interesantes que apenas te las voy a mencionar, que revela en el capítulo 2. Número 1, Habacuc debía escribir la profecía claramente. Antes de decirle todos los detalles, Dios le dice a Habacuc: escribe la profecía. Escríbela de tal manera que cuando cuando el anunciante salga para proclamar la profecía, todo el mundo la entienda, la comprenda. La gente la pueda asimilar. Escríbela. Y es algo inusual, porque generalmente la profecía se comunicaba oralmente. Esa era la práctica de los profetas del Antiguo Testamento. Se transmitía de forma oral. Sin embargo, a Habacuc se le dijo: escríbela. Algo interesante. Número 2, él tenía que entender que Dios tiene su tiempo y su forma de actuar. En el versículo 3, él dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Y él tenía que entender, hermanos, que Dios tiene su tiempo y su forma de actuar. Nosotros los humanos nos desesperamos y queremos que Dios se ajuste a nuestro tiempo, a nuestro momento. Reina, ahora, Señor, ahora mismo, Señor, ahora mismo, ¿qué? Deja que Dios actúe cuando Él quiera. ¿Es verdad o no? Y es verdad que
que nuestra fe nos lleva, ese arrebato de fe nos lleva a orar así. Pero Dios le dice, mira, Habacuc, entiende que yo voy a actuar en mi tiempo y en mi forma. Él ni se apresura ni se tarda. ¿Qué ustedes creen? Amén. Él dirige la historia, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. Y la respuesta que Dios le da a este hombre está en el futuro, no está en el presente. Y es interesante, hermanos, interesante, porque Dios les está hablando del juicio sobre Babilonia, el imperio babilónico. Y en el año 539 antes de Cristo, unos 66 años después que Dios le da esta profecía a Habacuc, el imperio babilónico cayó bajo el imperio medo-persa y Dios juzgó a este imperio y cumplió su palabra, no en el tiempo en que Habacuc quería, sino en el tiempo que Dios lo había previsto, porque Él tiene el control de las naciones. ¿Decimos amén? Qué interesante, hermano. Y uno tiene que tener cuidado, y permítame darle este consejo a aquellos que puedan sentir algún llamado o algún deseo de servir a Dios. No trates de salir ni antes ni después. Es importante salir en el tiempo de Dios. Amén. 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 No podemos quemar etapas. Tenemos que aprender a caminar en el tiempo de Dios. No empujemos puertas, dejemos que sea Dios el que nos la abra. Dejemos que sea Dios el que nos lleve de su mano. Es importante entender este punto, hermanos, porque verdaderamente Dios es un Dios soberano. Decimos amén. Algo que a mí siempre me ha impactado de la vida del rey David es que David se sujetó al programa de Dios. Él sabía que Dios lo había ungido como rey y sustituto de Saúl. Y tuvo oportunidades de haber liquidado a su enemigo. Dios se lo puso como bandeja de plata en una cueva. ¿Recuerdan ustedes? Y sus mejores amigos le dijeron, pero si Dios respondió tu oración, porque siempre hay gente tan espiritual. Dios respondió tu oración, mira, te lo puso ahí. El hombre se cubrió los pies. ¿Usted sabe lo que eso significa? El hombre está haciendo sus necesidades, está entretenido. Está a un tiro de lanza. Dios te lo puso. ¿Y cuál fue la posición de David? Líbreme el Señor de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dios sabe cuándo hacer las cosas. Amén, hermanos. Unos 13 años pasaron desde que Samuel ungió a David en su casa hasta que David tomó el trono de Israel en el tiempo de Dios. Y es bueno que nosotros miremos esta profecía. Me encanta este versículo porque define la soberanía de Dios. Dios es un Dios de propósito. Y eso me ha estado ministrando mucho tiempo. De veras, Dios no es un Dios que remienda. Dios no es un Dios de tapones. Dios no es un Dios que anda loco corriendo buscando a quién poner porque se le fue de la mano. No, Dios es un Dios soberano y tiene control de las naciones, de tu vida, de la mía, de tu hogar y de tu familia, de tus hijos y de los míos. Tenemos que aprender a dejar que Dios nos guíe, nos dirija. No nos desesperemos. Eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. No tardará, eso se va a cumplir, Habacuc. Amén. Tercero, Habacuc tenía que aceptar el desafío de confiar en Dios, aun cuando las circunstancias apuntan a otra dirección. Por eso es que declara en el versículo 4 esta verdad tan importante y que casi todos nosotros la hemos oído y se ha predicado tanto, y Pablo la usó como punta de lanza para defender su teología acerca de la salvación solo por la fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe ¿qué? Vivirá. Es un reto en medio de una sociedad corrompida, un reto en medio de una sociedad que va declinando sus principios morales, éticos y espirituales. Es un reto a vivir confiando en Dios y siéndole fiel a Dios. Esta expresión, el alma que se enorgullece, en este contexto se está refiriendo obviamente al imperio babilónico, que se enorgullecía de su poder,
se enorgullecía de su armamento, se enorgullecía de su capacidad militar. Ellos se creen que lo pueden todo, es la manera en cómo está diciendo Dios. Pero el justo confía en Dios. Pero el justo va a ser preservado a través de su fidelidad, lealtad, estabilidad y permanencia en Dios, sin importar las dificultades que enfrenten. Y yo creo, hermanos, que estamos en tiempo en que verdaderamente necesitamos ser fieles a Dios. Amén. En estos días hemos estado hablando los domingos acerca de creer. Creer es más que una simple creencia, es más que una religión. Creer, hermanos, es un compromiso de fidelidad, de lealtad, de permanencia. Amén. De constancia, Gloria a Dios. Y cuarto, Habacuc debía saber que la victoria del mal no es eterna. ¿Qué creen ustedes? Sí, hermanos, es una realidad. El castigo de Dios sobre el pecado llegará con certeza. Dios va a juzgar el pecado. ¿Cuándo y cómo? Él sabe. ¿De qué forma? Él lo sabe. Pero Babilonia pasaría por lo mismo que le hizo a los otros pueblos. Y no quedarán sin ser juzgados los que pretenden robar la gloria de Dios. La gloria que solo Dios merece. Cuando los hombres pretenden destronar a Dios y robarle la gloria a Dios, Dios los juzga, porque Dios no comparte su gloria. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros entendamos que Dios tiene su tiempo y su momento para hacer las cosas. Así que rápidamente te dejo en la mente para que después, si tienes oportunidad, leas el pasaje. Dios anuncia sus juicios contra Babilonia. Apenas te lo voy a mencionar porque el tiempo no me va a dar. Pero hay 5 juicios que Dios anuncia, conocidos como ayes. Los ayes eran lamentos proféticos, eran lamentos que denuncian el pecado y la acción de personas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y hay 5 ayes en el libro del profeta Habacuc. Léalo después con detenimiento, ahí en la nota que les di. El Señor anuncia el juicio por la explotación. Ellos habían alcanzado toda esa expansión, explotando, saqueando, usando la violencia. Y Dios va a juzgar ese proceder de este imperio. Dios va a juzgar el saqueo, la codicia, la injusticia. El tercer ay es que Dios va a juzgar el egoísmo, la violencia y el homicidio. El cuarto ay es que Dios va a juzgar la humillación. Esa gente humillaron a reyes y pueblos para poder expandirse y poder establecer su imperio. Y el quinto ay es acerca de la idolatría. Ellos hicieron sus propios dioses, pusieron su fe en sus propios dioses, y Dios va a juzgar la idolatría. Si hay algo, hermanos, que Dios aborrece, es la idolatría. Porque no es posible adorar a otro Dios. El único Dios que merece adoración es Jehová de los ejércitos. Y lea después, con detenimiento, Habacuc capítulo 2, versículo 19. Se lo voy a leer. Mire. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Más, y este más es una comparación en el versículo 20. Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Ese versículo es parecido a otra palabra que encontramos en el libro del profeta Isaías. Es algo tremendo, hermanos. No sé si usted se da cuenta cómo Satanás es capaz de entenebrecer la mente de las personas. Usted sabe que alguien le dio figura. Fue, como dice Isaías, alguien fue al bosque, cortó una madera, le hizo una figura, y después que le hace la figura, lo que sobró lo quemó, y entonces se postra delante de esa figura y le dice: tú eres mi Dios, tú me vas a guardar, tú me vas a cuidar. ¿Qué poder tiene eso? Y hay gente que
que van a una tienda y compraron su figurita y ya después en esa figurita ponen y depositan su fe. Y aquí Dios le está diciendo a Habacuc, qué pena, esta gente van delante de las figuras que ellos mismos hicieron, del palo y de la piedra, y despiértate, ayúdame. Pero nada pueden hacer porque tienen ojo y no ven, como dice el Salmo 110. Tienen mano y no palpan, tienen pie y no caminan, tienen boca y no hablan, porque es una figura que definitiva, hermano, no tiene poder. Por eso es que declara Dios, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra, porque el único que merece la gloria y la honra es Dios, creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Y cierro. El silencio divino se rompe. Habacuc está diciendo, tú guardas silencio, no dices, no habla. Dios rompió su silencio. Y cuando Dios habla, la tierra tiembla. El silencio divino se rompe y ahora Dios anuncia cuáles son sus planes futuros con Babilonia y el mundo. Dios, sí es justo. ¿Qué creen ustedes? Y soberano. Así que ya no va a haber más acusaciones, ya no va a haber más ningún tipo de señalamiento, sino que todas las naciones deben callarse y temerle, porque Él está sentado en su trono. Qué importante es entender esto, hermano, comprenderlo. Gloria a Dios. Y cierro con estas 3 invitaciones finales que nos hace Habacuc. Él nos invita, gloria a Dios. Bueno, ya esto lo vimos. Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. 3 cosas nos invita Habacuc: ver por la fe a Dios en acción, aun cuando nosotros miremos otra cosa. Amén. Estamos mirando otra cosa, pero tenemos que aprender por la fe ver a Dios en acción. Es lo que ocurrió con el siervo Eliseo, que cuando salió vio que el ejército de los sirios había rodeado la ciudad y vino corriendo donde estaba el profeta y le dijo: estamos perdidos, no hay quien nos salve. Y Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú estás mirando con los ojos naturales. Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Y dice que cuando los ojos fueron abiertos, millares de ángeles rodeaban a Eliseo y rodeaban la casa. Porque nosotros tenemos que aprender, hermanos, por la fe, ver a Dios en acción, aun cuando lo que nos ocurre sea negativo. Dios siempre está trabajando a favor de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Ciertamente, ciertamente. Número 2, Habacuc nos aconseja y nos invita a creer que Dios no es indiferente al pecado. Él juzgará en el tiempo preciso, no está inactivo. Él controla todo, Él es soberano. Y tercero, Habacuc nos invita a confiar que nuestras victorias como cristianos dependen de nuestra fidelidad y lealtad a Dios. Fue lo que Dios reveló en la Escritura, fue lo que Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna, que estaba pasando por situaciones de persecución: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este pensamiento final: en Dios mi esperanza fundo, y no hay poder en el mundo contra aquel que en Dios confía. ¿Cuántos pueden dar una alabanza de palma al Señor? Dios nos ayude, hermanos, a permanecer fiel, a ser leal a su llamado. Dios quiere que sobre todas las cosas nosotros sigamos creyendo que Él está en control, que nunca lo ha perdido, que Él está con nosotros, aun cuando lo que nos ocurre no lo entendamos. Amén. Yo termino solo compartiendo contigo, y lo he hecho quizás en otra ocasión, no recuerdo, porque ya uno, en la medida que le van cayendo los años, se va olvidando de las cosas. Pero pasamos por una situación bastante complicada en la familia. Se murió una de mis hermanas. En menos de 2 años se murió la mamá de Raquel.
En menos de un año se murió el papá de Raquel. Y en menos de 8 días se murió una hermana de Raquel. Los últimos 3, los padres de Raquel, siervos del Señor por 45 años sirviendo a Dios en la Asamblea de Dios. La hermana de ella, pastora por años, una muchacha de apenas 45 años de edad, con 2 hijas y pastoreando una de las iglesias más grandes en el oriente del país. Son cosas que ocurren que uno no comprende, que uno no entiende. Son cosas que te llevan de rodillas a preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y seamos honestos, ¿por qué le ocurre esto a ella? ¿Por qué le pasa esto a ella mientras hay tanta gente perversa que viven todavía? Es el caso de Habacuc. Sin embargo, le damos gracias a Dios, hermanos, porque en medio de todas esas crisis, el Señor nos dio la fuerza para seguir proclamando y predicando que Jesús tiene control de nuestras vidas. En nada, el Señor nos fortaleció. Estábamos pastoreando una iglesia con más de 400 personas y le damos gloria a Dios porque Él nos dio la fuerza. Imagínense que en el mismo lugar donde se enterró a la mamá de Raquel, ahí se enterró al padre y ahí se enterró la hermana. Todavía estaban las coronas en la tumba cuando llegamos a enterrar a su hermana. Un momento duro y difícil, cosas que uno no comprende y no entiende. Pero qué bueno es saber que Dios nos da la fortaleza cuando la necesitamos. Y Él tiene control de nuestra vida y control de nuestro hogar. Y Él controla nuestro tiempo. Y cuando a Dios le dedicamos nuestra vida, Él se encarga de fortalecernos en el momento difícil y duro de la vida. De tal manera que termino diciéndote, aunque no comprendamos lo que nos ocurra, mantengámonos fieles a Dios. Aunque no tengamos una explicación a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sigamos creyendo que Dios es soberano. Y Dios tiene su tiempo y obrará en su momento. Amén. Te invito a orar ahí sentado sin que te me vayas a dormir. Padre, gracias te doy, pidiéndote que tú nos ayudes, pidiéndote, Señor, que tú nos fortalezcas. Porque si queremos llegar al cielo, tenemos que permanecer fiel ahora. Si queremos disfrutar de tu herencia, necesitamos serte fiel desde ahora, ser leales, comprometidos contigo. Pido, Dios, que tú nos des la fuerza y la capacidad para permanecer en las buenas y en las malas, mirando al trono de tu gracia. Yo bendigo esta iglesia, Padre, de manera especial y poderosa, porque esta iglesia ha permanecido en este pueblo, en esta bahía de Tampa, por más de 47 años, dando testimonio de que Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y a pesar de las luchas, las batallas y los problemas, se ha mantenido fiel. Y creemos firmemente que tú nos vas a seguir ayudando para seguir siendo luz en medio de tantas tinieblas. Yo bendigo, Señor, a cada hermana y hermano. Preguntas que puedan haber en nuestro corazón, dudas que el diablo haya querido meter en nuestra mente y en nuestro corazón, la reprendemos en el nombre de Jesús y la traemos cautiva a los pies de Cristo. Oramos para que tú nos ayudes a permanecer fieles en las tormentas de la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano.